Buenos días, mi nombre es Estefanía y yo les voy a hablar sobre la educación inclusiva. Bueno, primero, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, que está en la base de una sociedad más justa. La educación inclusiva garantiza que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación, pero no a cualquier educación, sino a una educación de calidad. Cuando hablamos de una educación de calidad, hablamos de una educación con igualdad de oportunidades y que sea equitativa y justa para todos. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre diversidad y discapacidad. Bueno, la diversidad responde de manera sensible a la forma en la que se comunican, se relacionan y piensan los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ya sea por su cultura, por el contexto familiar o cómo interactúan con la sociedad. Esto quiere decir que al ser todos diversos, no existe diferencias humanas entre lo que se considera normal o anormal. Por esta razón, la definición de diversidad rescata la riqueza de la propia identidad, ya sea lo cultural, lingüístico, político, económico, geográfico. Mientras la discapacidad es un concepto que evoluciona y es sobre la interacción de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con deficiencias, las cuales son problemas que afectan a una estructura o función corporal y que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados con la educación inclusiva. Bueno, el primero es el concepto de la educación inclusiva, no es sinónimo de inclusión social. Bueno, este concepto como estrategia hace parte de una multiplicidad de alternativas que buscan promover e implementar el proceso a la inclusión social. Sin embargo, de manera más precisa, el acto que conduce a excluir a otro. Este se convierte en un problema relacionado con la educación. El otro concepto es el concepto de integración, no es sinónimo de inclusión. En consecuencia, la educación inclusiva y necesidad educativas especiales no son sinónimos. Bueno, en este concepto hablamos de que la integración hace referencia a un modelo educativo que antecede al de la educación inclusiva. Se trata de una visión propia de los años 80 y 90, en la cual esta estaba enfocada en atender a las personas en situación de discapacidad o con talentos y discapacidades excepcionales bajo un término de necesidades educativas especiales. Esto con el fin de involucrarlos y adaptarlos al contexto educativo. Pero esto fue replanteado por la UNESCO y cambiado por barreras para el aprendizaje y participación. No es lo mismo referirse a una educación inclusiva que a una inclusión educativa. Bueno, este último concepto se acerca a la división conceptual tradicional mencionada en el punto anterior y alude más a una intención de incluir grupos particulares fuera del marco de la educación para todos y todas. Bueno, la diferencia conceptual entre estos dos términos gira en torno a cómo la educación inclusiva se preocupa por identificar las barreras para el aprendizaje y la participación propias del sistema. Desde lo conceptual, la inclusión educativa refleja una visión más cerrada, que sugiere la adaptación de las personas al sistema y no al revés. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son los actores de la educación inclusiva. Bueno, los primeros son los estudiantes, que son los sujetos activos y son el centro de cada una de las acciones. De ahí vienen las familias, que son los principales acompañantes en este proceso. De ahí vienen los docentes, que son los que propician las prácticas pedagógicas significativas. Llegan los directivos docentes, que son los rectores y coordinadores, y estos son los que establecen, estos son los líderes pedagógicos y por su gestión dependen de gran medida de la excelencia educativa. El personal de apoyo son personas que contribuyen a favorecer la educación inclusiva, como ocurre con los docentes de apoyo, son orientadores escolares de modelos lingüísticos, intérpretes de lenguas de señas, entre otros, y los otros miembros de la comunidad educativa que crean y fortalecen, transmiten y hacen realidad una cultura inclusiva. En este campo hablamos de las personas administrativas, de servicios generales, de los bibliotecarios, de los vigilantes, entre otros.